Muy buenos días. Son las 10:33 de la mañana del 9 de febrero de 2021. Gracias, su señoría. Muy buenos días nuevamente usted a todos los presentes en representación del señor Daniel Augusto, Diana Paola Cabrera Bermúdez, para notificaciones en la calle 19, número 488, oficina 701, o al correo directora@consultoriacb.com. Igualmente el teléfono 305-442-7772. Gracias, su señoría. Se constituye el despacho en audiencia de conciliación, la cual se declara fracasada, teniendo en cuenta que Colpensiones aporta una certificación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en donde se indica que no se propone fórmula conciliatoria. De manera pues que, si así por venir, pues sí nos propusieron una fórmula conciliatoria que tendría que consistir en permitir que el demandante retorne al régimen de prima media con prestación definida, no podría hacerse efectiva teniendo en cuenta que no es voluntad de Colpensiones que eso ocurra. La anterior decisión queda notificada en estrados. Como no fueron formuladas excepciones con el carácter de previas, procedemos al saneamiento del litigio. Este proceso, previo a lo anterior, les pregunto, señores apoderados, si hasta este momento procesal advierten que se haya incurrido en alguna irregularidad que pueda generar una nulidad futura en este proceso. Señora apoderada de la parte actora. No, su señoría, no advierto de nada. Señor apoderado de Colpensiones. Sin observación alguna, su señoría. Señor apoderado de Porvenir. Sin manifestaciones, su señoría. Teniendo en cuenta que el despacho tampoco advierte irregularidad en el trámite del proceso, se declara legalmente saneado de cualquier vicio. En cuanto a la fijación del litigio, este proceso, teniendo en cuenta la forma en que se plantearon las pretensiones de la demanda, se concreta determinar si debe declararse nulo el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, efectuado por el señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas en el mes de diciembre de 1995, y si como consecuencia le asiste derecho a retornar al régimen de prima media con prestación definida con el consecuente traslado de los aportes, rendimientos y bonos que posea en su cuenta de ahorro individual en Porvenir. De acuerdo con la fijación del litigio, señora apoderada de la parte actora. Sí, su señoría, conforme. Señor apoderado de Porvenir. Conforme, su señoría. Señor apoderado de Colpensiones. Conforme con la fijación del litigio propuesto por el despacho, su señoría. Bueno, para efectos de determinar cuáles son las pruebas que se van a decretar en este proceso y previo al decreto correspondiente, se decretan como pruebas documentales a favor de la parte demandante las que obran a folios 26 al 75 del plenario. A favor de Porvenir, las documentales de folio 137 al 168 y el interrogatorio de parte con reconocimiento de documentos al demandante, teniendo en cuenta la misma afirmación que acabo de hacer frente a los testimonios, tampoco se decreta la ratificación de esos testimonios que fue solicitada por Porvenir. A favor de Colpensiones, se decretan como pruebas documentales las que obran el medio magnético a folio 165 del plenario y el interrogatorio de parte al demandante. La misma consideración frente a la ratificación de testimonios solicitada por Colpensiones. La anterior decisión queda notificada en estrados. Teniendo en cuenta entonces que la única prueba por practicar es el interrogatorio de parte al demandante, que formularán el señor apoderado de Porvenir y el señor apoderado de Colpensiones, se constituye el despacho en audiencia de trámite y juzgamiento y procedemos a la práctica de esa prueba. Los señores apoderados de Colpensiones y de Porvenir le van a formular unas preguntas. Cuando la pregunta inicie solicitándole que diga cómo es cierto, sí o no, usted informa si es cierto o no es cierto lo que le están preguntando y hace las aclaraciones que considere pertinentes. ¿Entendido? Sí, claro. Señor apoderado de Porvenir, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Señor Daniel, primera pregunta. Sírvase manifestarle al despacho cómo se dieron los hechos en tiempo, modo y lugar del traslado que usted decidió hacer a Horizonte en el 95.
Bueno, yo me encontraba laborando en la clínica como médico en el año 95. Y en ese momento, para esa época, en diciembre, llegaron algunos asesores yo pensaba que era Horizonte, pero realmente era Colpatria. Llegaron unos asesores, el asesor, realmente el asesor era el esposo de la jefe de personal, que fue quien nos habló del fondo de pensiones, de sus ventajas y de por qué debíamos afiliarnos a un fondo de pensiones privado y salir del seguro social. ¿Y cuánto duró esa reunión con el asesor? No, la verdad es que eso fue que yo recuerde, eso fue ya hace rato, que yo recuerde, fue una charla muy corta, donde él me decía pues, que en ese momento también el seguro tenía muchos problemas, que el seguro se iba a acabar, que el seguro, que la pensión pues con el seguro o sea, no iba a ser segura, no iba a tener pensión y que tenía muchos problemas para pensionarme si seguía en el seguro social. Y me decía que ya los fondos de pensiones, pues, la mesada iba a ser mucho mejor, que mis condiciones iban a ser mejor y que mi pensión, pues, estaría asegurada en muchas mejores condiciones que con el sistema en el que yo estaba en ese momento. Don Daniel, ¿esa reunión fue grupal o fue personal solamente con usted? Que yo recuerde, creo que hablé directamente con el asesor. Yo estaba en la clínica, pues en la clínica nosotros estamos como... Pero el jefe de personal, por ser el esposo por ser el esposo de la jefe de personal, tenía como entrada a todas partes y que yo recuerde no fue grupal, sino personal, que yo recuerdo. ¿Usted en el momento de esa asesoría con el asesor, usted le hizo preguntas? Pues realmente, hasta donde me acuerdo, fue algo muy corto, o sea, con los argumentos que él me dio de los problemas que tenía en ese momento el Seguro Social, y que estos fondos pues eran unos fondos muy poderosos que financieramente me iban a dar una mejor mesada pensional y que iba a estar mucho mejor, que era más seguro, que con el otro fondo no me podía pensionar, pues realmente no fue mucho lo que yo pregunté acerca del fondo de pensiones. Don Daniel, ¿usted leyó el formulario antes de firmarlo? El formulario, lo único pues que yo recuerdo es un formulario donde están solamente los datos personales y están algunos datos, mi dirección, mis datos, hasta donde recuerdo, y simplemente pues con estos argumentos que me dieron lo firmé. El asesor en el momento de la afiliación, don Daniel, ¿le indicó que era una cuenta de ahorro individual? No que recuerde, no que recuerde. El asesor le informó que los aportes que usted realizaría al RAIS eran voluntarios, que aparte de que usted podía realizar las cotizaciones mensuales, usted podía aportar dinero adicional para incrementar el valor de su pensión. No, en ese momento no recibí ninguna información acerca de eso. No. El asesor le informó que en caso de muerte, sus herederos, sus hijos, podrían reclamar las cotizaciones que usted había hecho al fondo. En ese momento, pues que me acordé, me pedían quiénes eran mi hijo y mis hijos y mi esposa, pero que recuerde que ellos iban a heredar, pues, la verdad que no recuerdo en este momento. Don Daniel, el asesor al momento de que usted firmara el contrato de afiliación, ¿ejerció sobre usted algún tipo de presión? Pues como tal no, o sea que yo considere que me estaban presionando, no, lo que consideraba era que el asesor, por ser o sea, de creerle al asesor, a la persona que habló conmigo, por ser el esposo de la jefe de personal y estar ahí en la empresa, y pues confío mucho en las ventajas que él me daba de hacer el traslado del Seguro Social y las malas condiciones en que estaba el Seguro Social y mis pocas posibilidades de pronto de pensionarme si seguía en ese régimen. Don Daniel, ¿usted recibía extractos de su cuenta de ahorro individual de manera periódica por parte de Porvenir?
Sí, sí, inicialmente recibí extractos de Horizonte, que creo que era, y después de Porvenir. Sí, no, sí recibí extractos periódicamente. Don Daniel, ¿en algún momento usted se acercó a Porvenir a preguntar sobre su situación pensional? No, señor, no. Yo realmente no, nunca me acerqué, o sea, a mí me llegaban los extractos, yo revisaba los rendimientos, miraba que los rendimientos, pues, a mi parecer, creí que eran muy buenos rendimientos, porque siempre los rendimientos parecían muy buenos, y realmente yo solamente, el tiempo pasó, confié plenamente en lo que me informaban, en los rendimientos que me daban, en lo que me informaba Porvenir, y solamente hasta los 60 años me acerqué a Porvenir, pues ya pues para averiguar cómo iba, y que había oído que de pronto podía pensionarme antes, y fue cuando me encontré con la sorpresa de que realmente eso no era lo que me habían informado no era cierto. Don Daniel, indíquele al despacho porque cuando usted se dio cuenta de que efectivamente el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, no se acabó, ¿usted por qué no realizó nuevamente el traslado al régimen de prima media o se devolvió a Colpensiones? Pues mire, yo realmente no me enteré de eso. Yo no me enteré del paso del Seguro Social a Colpensiones. No tengo en mente haberme enterado. Yo seguía confiando en el fondo donde estaba, en los rendimientos que me pasaban, y creí que yo iba a tener una mesada pensional pues, que me iba a proteger durante mi vejez. Entonces, confié siempre en eso, y nunca, la verdad, no. Pero tampoco tuve información ni recuerdo, digamos, el tiempo en que se hizo ese traslado del Seguro Social a Colpensiones. Última pregunta, don Daniel. Manifiéstale entonces al despacho si usted, con base a sus respuestas anteriores, estaba conforme con los rendimientos que le estaba brindando Porvenir en su cuenta de ahorro individual. ¿Qué lo llevó a usted a presentar? Perdón, ¿me repite? Perdón, no escuché lo último. La respuesta anterior le indicó al despacho conforme con lo que estaba brindando cuando le llegaban los rendimientos, cuando le llegaban los extractos de cuenta de ahorro individual. Siendo así, que usted estaba conforme, manifiéstele al despacho cuáles son los motivos por los cuales usted presenta esta demanda. Sí, yo recibía los extractos y sinceramente pues me parecía que eran buenos, o sea, me parecía que eran unos buenos rendimientos, y pensaba que eso me iba a dar una pensión de acuerdo a lo que yo creía que iba a ser una pensión muy buena, la que yo iba a tener, porque yo aportaba entre 6, digamos, en esa época de 6 a 7 millones mensuales. Yo trabajé más de 30 años seguidos sin interrupción, aportando y recibiendo los rendimientos. Entonces, siempre pensé y creyendo en lo que me habían dicho en lo que me habían dicho de que los rendimientos eran buenos, de que mi mesada pensional iba a ser muy alta. Lo que nunca me explicaron es cuál era el monto mínimo, digamos, nunca lo supe, porque nunca me lo explicaron, ni Porvenir, ni nadie me llamó a decirme, a darme alguna orientación acerca de eso, a informarme. No es que su monto pensional para tener el saldo mínimo era de tanto, no tenía ni idea. Entonces, esa sorpresa me la llevé fue cuando pude cumplir mis 60 años, que ya sí me acerqué en unas vacaciones, me acerqué a averiguar cómo estaba y pensando en que de pronto, como se hablaba de que me podía pensionar antes, de acuerdo si tenía el tiempo y el capital, y me encontré con la sorpresa de que el monto, la mesada pensional, pues era absurda, me pareció a mí, el dato que me dieron de la plata que yo iba a recibir como pensión después de tantos años de trabajo y con esta profesión. O sea que, ¿cuánto podría ser la pensión conforme a lo que le informaron? ¿En cuánto? Sí, señor. Yo calculaba que yo iba a recibir lo que estaba recibiendo, o sea, por lo que más o menos 6, 7 millones de pesos era lo que yo calculaba de mi pensión en el fondo. Era lo que calculaba.
Ok, no más preguntas, su señoría. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Señora Apoderada de Colpensiones, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días. Don Daniel, explique por favor al despacho si recuerda usted en el momento de su afiliación a Colpensiones, ¿cuándo fue? Al Seguro Social. En Sí, esa señor. época, sí. No, nosotros nos afiliaron, o sea, yo en el rural me pagaban a mí, pues en el rural tuve pensión, creo que en esa época fue con Cajanal. Cuando ingresé a trabajar en la clínica, inicialmente yo ingresé a trabajar como por prestación de servicios, ahí me pagaban ya con el Seguro Social. Y en el 91 ya yo ingresé a trabajar en la clínica ya con contrato a término indefinido, digamos, es cuando ya me empezaron a pagar con el Seguro Social. Perfecto. En esa época, cuando hubo una afiliación con Colpensiones, ¿usted sabía cuáles eran las condiciones de Colpensiones? Esto es, ¿cuáles eran los requisitos para pensionarse? ¿Cómo iba a estar usted afiliado a ese régimen? No, la verdad no tenía información de ese régimen. O sea, sabía que pues estaba aportando para mi pensión, pero cómo me iba a pensionar, o en esa época uno como que no piensa en esas, está empezando a trabajar y no pensaba en qué forma y cómo eran los rendimientos y cómo me iba a pensionar, no lo pensaba. Entonces, ratifíqueme, usted solamente se preocupó por los temas de pensiones cuando tuvo 60 años y fue a Porvenir. Sí, señor. Ahí fue cuando yo fui a Porvenir a averiguar cómo era mi pensión, porque como les digo, Porvenir nunca me llamó, nunca me avisaron nada, aparte de que solamente me envían los extractos y yo me acerqué voluntariamente a averiguar, y ahí fue cuando me hicieron ya la proyección y me dijeron cuál iba a ser mi pensión. Pregunta, cuando usted recibía esos extractos de Porvenir, ¿usted los leía, usted entendía lo que le estaban diciendo ahí? Digamos que yo veía los rendimientos y veía un capital. Era lo que yo digamos miraba ahí en eso. O sea, decía, bueno, alguna vez vi que me decían un rendimiento de 93 millones y aportó 15 millones, por decirlo. Entonces veía un rendimiento y veía un capital. Entonces yo decía, no, pues esto es lo último. O sea, con esos rendimientos, ni sé cuánto me va a ir muy bien con la pensión. Era lo que yo pensaba en ese momento, era lo que miraba. No es que me sentara a revisar, sino abría el extracto, lo revisaba y me parecía que estaba bien, pero pues nunca así sentarme a analizar o a mirar así aparte de lo que veía, ¿no? Perfecto. Don Daniel, una pregunta. En el momento en que usted nos comenta, en el año 95, que el esposo de su jefe fue directamente allá, ¿usted tuvo una consulta con él? O sea, ¿él tuvo una consulta con usted o fue una reunión para su traslado? Yo diría que más como consulta que reunión como tal. O sea, que yo le consultara a él, ¿o qué es lo que usted me pregunta? Perdón. ¿Usted lo consultó a él o él fue obligatoriamente a su puesto de trabajo a ofrecerle el servicio? Exacto, él fue a ofrecernos, yo no lo consulté ni nada, él fue a ofrecernos y a darnos pues la información de los fondos privados. Pregunta, ¿él después de ese ofrecimiento de cambio de traslado del régimen, les dio a firmar un formulario o lo dejó dentro de las oficinas de la directora para que lo firmaran después? No, que yo recuerde, él habla conmigo, me da la información, digamos, lo que ya les dije del problema que había con el Seguro Social, y ese que yo recuerdo se firmó ahí mismo, él me apunta todos los datos y yo firmo el formulario. Perfecto. En ese momento que ya nos comentó que la base fue en que le decía que el Seguro Social se iba a acabar, pero ¿él en algún momento le explicó la normatividad? No, señor, no. Ninguna normatividad. Perfecto.
¿Usted en algún momento posterior a su traslado, ya en 95, se acercó a alguna oficina de Colpensiones? No, señor, no, No. no, señor. ¿Cuál es el promedio de los últimos años de su salario, don Daniel? Digamos que más o menos yo calculo que son como 6 millones en promedio. Perfecto, don Daniel. ¿Usted comenzó a cotizar con esos 6 millones o hubo una variación desde su inicio de cotización en el Instituto de Seguro Social? Ha variado. Yo creo que más o menos desde el 2000, de pronto desde el 2000, ya empecé con un poquito antes del 2000 con un salario de 5 millones y ahí ha ido aumentando. O sea, en el momento en el de cuando estuvo con el Instituto de Seguro Social no cotizaba ese monto, sino muy inferior. Sí, claro, en esa época, pues no recuerdo, pero era millón algo. Pues claro que rendía más de lo que rinden ahorita los 7 millones, pero era como millón algo. Perfecto. Don Daniel, muchísimas gracias. No más preguntas, su señoría. Don Daniel, me quedan algunas dudas, sobre todo, pues verificando la documental que está en el proceso. Bueno, primero quisiera preguntarle en qué clínica trabajaba usted cuando se trasladó a Porvenir. Esa es la clínica Nicolás de Federman. Clínica Nicolás de Federman. Y allá en esa clínica fue a donde lo visitó el asesor de Colpatria en ese momento, ¿verdad? Sí, señora, es lo que yo recuerdo. Sí, don Daniel, es que al proceso Porvenir aportó muchos formularios de afiliación. Entonces, si bien es cierto, hay uno del 27 de noviembre del 95, que es cuando usted hace su traslado a Colpatria. Hay otro suscrito por usted el 4 de septiembre del 97 de Colpatria Porvenir. Entiendo que es cuando Colpatria se fusiona con Porvenir. Pero ya estando en Porvenir propiamente, hay otro formulario que suscribe el 23 de febrero del 99. Hay otro formulario que suscribe el 31 de mayo del 99. Y otro del 29 de septiembre del 2000 y otro del 6 de diciembre del 2000. ¿Usted nos podría explicar por qué razón hay tantas afiliaciones y supuestamente retornos a Porvenir cuando usted ya pertenecía a esa administradora? ¿Usted se acuerda en qué circunstancias firmó todos esos formularios? Para mí en este momento es una sorpresa, la verdad. Yo lo que no recuerdo tiempo o lugar de firma de todos esos formularios. Lo que sí, pues lo que yo recuerdo es que, bueno, yo ingresé, pues hasta ahora me entero, yo pensé que era con Horizonte, empecé con Colpatria. Colpatria se fusionó o alguna cosa pasó y pasó a Horizonte. Creo que después de Horizonte pasé a Porvenir. Más o menos fueron los extractos, pero lo que a mí me decían era que, lo que yo entendía es que, por decir algo, Porvenir compró Horizonte. Entonces, lo que me decían era, no, pues va a seguir en lo mismo, las condiciones son las mismas, es un fondo mucho mejor, mucho más grande, y las condiciones pues van a ser, mi mesada personal va a seguir siendo tal como me dijeron la vez que me afilié. No recuerdo haber firmado, pero sí ya vi los formularios, como le digo, es mi firma. Pero lo que de pronto, lo que podía ocurrir es que ellos envían a alguien ya cuando me daban la información y yo simplemente con los mismos datos firmaba, pero me llama la atención que ahí aparezca, que diga que es como una solicitud de traslado, cuando lo que se hacía era que se fusionaban y era, digamos, lo mismo. Yo siempre pensé que era lo mismo, pero yo nunca solicité ningún traslado. O sea, que yo le llamara a Horizonte, quiero trasladarme a Horizonte, no, nunca. Eso se hizo fue a medida que ellos se iban fusionando o el uno iba comprando el otro y me traían un formulario y seguramente yo lo firmaba, pero ofreciéndome las mismas condiciones y con los mismos argumentos que me dieron la vez que me afilié. Ok, perfecto. Eso era lo que quería aclarar, doctor Daniel. Muy amable, ya puede usted apagar su micrófono. Teniendo en cuenta que no hay más pruebas por practicar, se declara cerrado el debate probatorio y se concede a los señores apoderados el término de 5 minutos para que formulen sus alegatos de conclusión. Señora apoderada de la parte actora, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito
presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que se concedan las pretensiones incoadas en la demanda, atendiendo que dentro del presente trámite procesal, la AFP Porvenir no ha demostrado de ninguna manera que a mi prohijado al momento del traslado en el régimen pensional se le haya presentado una información clara, completa, comprensible. Al igual, no es suficiente la sola firma del formulario para manifestar la voluntad del afiliado. Con esto, su señoría, dejo sentado mis alegatos de conclusión. Gracias. Señora apoderada de Porvenir, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Siendo esta la oportunidad precisa para alegar de conclusión, quiero empezar poniendo de presente que el señor Daniel se encuentra en curso en la prohibición del artículo 13 de la Ley 100 del 93, que fue posteriormente modificado por el artículo 2 de la Ley 797 del 2003, que expresamente manifiesta la imposibilidad de trasladarse de régimen cuando le faltaran 10 años o menos para la pensión de vejez. Por otro lado, no es viable una nulidad absoluta, su señoría, por cuanto no para la misma se debe dar aplicación a un objeto o a una causa ilícita, cosa que no sucede en el presente caso, toda vez que, conforme lo manifestó el demandante, nunca tacharon de falsos los formularios, tanto que él manifiesta que firmó atendiendo y entendiendo las fusiones de las AFPs, tanto el formulario que él firmó en el 95 para el traslado del régimen, nunca lo tacharon de falso, cosa que da a entender que el formulario es totalmente legal. Ahora, teniendo en cuenta que no hay vicios del consentimiento, esto es error, fuerza o dolo, al momento de realizar el traslado de régimen, no es tampoco dable dar aplicación a la nulidad relativa, mucho menos a la ineficacia del traslado, por lo que se demostró en el proceso. El demandante de manera voluntaria se afilió al régimen de ahorro individual administrado por mi representada, después de que se le brindara una excelente asesoría acerca del régimen y las implicaciones, teniendo en cuenta que la ley 1328 del 2009, en su artículo 3, literal C, y artículo 9, establecen que al usuario se le debe dar una, se le tiene que dar una información clara, eficaz, oportuna y completa. No establece en ninguna parte que esta información se tenga que soportar mediante documentos, como sí lo hizo posteriormente la ley 1748 del 2014, que ya se establece la obligación que tienen las AFP de realizar una simulación pensional y la obligación de las AFPs de brindar el envío de los extractos de las cuentas de ahorro individual. Pues está presente sentado que al momento de la afiliación, la AFP que yo represento, en el momento Colpatria, Horizonte, Hoy Porvenir, no estaba en ningún momento en la obligación de brindar documentos tendientes a que soportaran la información que se le estaba dando al señor Daniel al momento de hacer su traslado. Más, sin embargo, era necesario hacer la información, como le digo, de manera clara, eficaz, oportuna y completa, la cual se brindó siempre de manera verbal. Ahora, así las cosas, en el presente caso, se da también el fenómeno establecido en el artículo 1752 y siguientes del Código Civil, relativos al saneamiento del consentimiento por ratificación tácita, la cual opera de manera automática, teniendo en cuenta que el demandante realizó aportes y firmó sucesivos formularios, vuelvo y reitero, entendiendo él que los mismos los firmaba bajo el entendido de que era por las fusiones entre AFPs, lo que sin lugar a dudas ratifica su voluntad de permanecer en el régimen de ahorro individual. Finalmente, su señoría, es importante también de poner de presente que, como lo manifestó el demandante, una de las razones por las que él presenta esta demanda es porque no cumplió con una mera expectativa pensional, teniendo en cuenta que él, como lo manifestó, él esperaba una pensión que superara incluso los 5 millones de pesos, teniendo en cuenta que su IBL, como él mismo lo manifestó, era de 6 millones, cosa que tampoco era posible. Pero así las cosas también, su señoría, no es posible que porque el demandante no haya cumplido
con una mera expectativa pensional tengamos que declarar la ineficacia o la nulidad del traslado que aquí nos reúne. Ahora, finalmente, su señoría, quiero poner de presente que en este caso es pertinente tener en cuenta que la fijación del litigio se da en cuanto a la nulidad del traslado y que la abogada demandante nunca se opuso a que esta fuera la fijación del litigio, por cuanto el mismo se tiene que resolver en cuanto a la nulidad y no a la ineficacia del traslado. Así las cosas, tampoco habría lugar a lo que sería el retorno de los rendimientos ni los gastos de administración, teniendo en cuenta que si, dadas las resultas del proceso, se declarara la nulidad, todo se tendría que devolver al punto en el que inició todo. Por ende, no se habría ocasionado ni los rendimientos ni los gastos de administración. Así las cosas, su señoría, muy respetuosamente, le solicito que se absuelva de todas y cada una de las pretensiones de la demanda a mi representada. Muchas gracias. Señora apoderada de Colpensiones, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría, por el uso de la palabra. De la siguiente manera expongo mis alegatos de conclusión, los cuales tienen la finalidad objetiva de solicitarle al juzgado declinar las pretensiones de la demandante, conforme a los siguientes argumentos. Es de tener presente que el artículo 13 de la Ley 100 asegura la libre escogencia de los regímenes de pensiones a los afiliados. Es entonces donde se demuestra que en este caso hubo una libre escogencia en el sentido de que la persona en cualquier momento pudo haberse trasladado hasta los límites de los 10 años antes de la pensión, lo cual nunca se realizó. Teniendo en cuenta también que en temas financieros, como lo es aquí en el momento del traslado, por ser una aseguradora de fondos, Porvenir, en su momento Horizonte, o Colpatria, existen unas obligaciones por parte del trabajador con respecto a su carga de solicitar en temas financieros información sucinta en el sentido de saber de qué se trataba en el momento en el que se trasladaba, más allá de lo que el asesor le preguntaba o le decía. También, su señoría, tener en cuenta que la normatividad existente en el momento del traslado, esto es 1995, no era tan exigible como lo es hoy en día a partir de las leyes que se expidieron en el momento del perfeccionamiento del sistema financiero con respecto a entregarle mayor información a las personas que se trasladaran. En su momento, con la simple explicación o el convencimiento directamente de la persona que se trasladaba, bastaba, lo cual cae en este preciso caso. Es por eso que hay que tener en cuenta que los hechos y circunstancias presentadas dentro de esta demanda son distintas a las presentadas dentro de las decisiones de la Corte Suprema Sala Laboral, las cuales indican circunstancias y hechos distintos al que se presenta. La mala administración de una AFP en las circunstancias en las que se pueden dar por falta de información o que la persona se haya sentido inconforme con una expectativa pensional no puede en ningún momento equipararse como una vulneración de derecho pensional, toda vez que, como lo explicaba el representante de Porvenir, existía una mera expectativa que fue violada simplemente con el tema del monto pensional, mas no en ningún momento se le está violando el derecho pensional al negársele una pensión de reconocimiento. Tener en cuenta, su señoría, que el traslado que se podría dar hipotéticamente dentro de este proceso generaría un trastorno al régimen de prima media, esto es en el balance y sostenibilidad fiscal, toda vez que lo que estamos hablando es que la persona en el momento en que se encontraba en el Instituto de Seguros Sociales cambió su situación salarial y genera en su momento, si hay un traslado, una carga impositiva directamente que no puede ser sostenida en ningún momento. Toda vez que el manejo de aportes son distintos en los diferentes fondos y no se le puede indicar a Colpensiones que a partir de este momento se genere un reconocimiento pensional mucho mayor, con un nivel mucho mayor al que manejaban antes del momento del traslado, y que en ningún momento tampoco se puede desligar completamente, si en su momento se llega a demostrar por parte de la juzgadora una falta de responsabilidad por parte del Porvenir, toda vez que sería Colpensiones el único afectado directamente del traslado del señor Daniel, toda vez que genera una carga impositiva directamente a las personas. Recordar que el tema de
sostenibilidad fiscal es de carácter general, más no particular, lo cual un traslado como este generaría una afectación directa a los demás afiliados directamente por la falta de financiación de ese tema. Por lo anterior, su señoría, solicito muy amablemente se declinen las pretensiones de la demandante y se mantengan en Colombia el traslado, por lo cual no se generaría en ningún momento una afectación de responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal a la nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señores apoderados. Procede el despacho a emitir la siguiente sentencia. El señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas, por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que previo a los trámites legales se declare la nulidad del traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, efectuado en el mes de noviembre de 1995, y se condena a Porvenir S.A. al retorno y traslado de los aportes que posea en su cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos al régimen de prima media con prestación definida. Fundamentó sus pretensiones en los hechos que se resumen a folio 6 al 8 del expediente. Mediante auto del 5 de septiembre de 2019 se admitió la demanda, se ordenó su notificación a las demandadas, Porvenir contestó como aparece a folio 113 al 136 y Colpensiones como aparece a folios 169 al 186 del plenario. Los requisitos exigidos para que el juzgado pueda pronunciarse de fondo sobre el asunto de la litis se encuentran satisfechos. La demanda cumple con los requisitos de ley. Las partes son capaces jurídicamente y el juzgado es el competente por la naturaleza del proceso y calidad de las mismas, por lo que se procede a resolver previas las siguientes consideraciones. Si bien es cierto, tal como lo señaló el señor apoderado de Porvenir en sus alegatos de conclusión, la pretensión principal del proceso es que se declarara la nulidad del traslado entre regímenes pensionales, como también quedó fijado el litigio correspondiente, con fundamento en las facultades extra petita del juez laboral y en los términos expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias que se tomarán como premisas normativas, el problema jurídico que se plantea se centra en determinar si debe declararse ineficaz el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad que efectuó el señor Daniel Augusto Carrillo Cárdenas en noviembre de 1995 y si por ende deben trasladarse los aportes que posee en su cuenta de ahorro individual en Porvenir S.A. al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Como premisas normativas tenemos las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 31.989 del 9 de septiembre de 2008 con ponencia del magistrado Eduardo López Villegas, 33.083 del 22 de noviembre de 2011 con ponencia de la magistrada Elciel Pilar Cuello Calderón, SL 12.136 del 3 de septiembre de 2014 con ponencia de la magistrada Elciel Pilar Cuello Calderón, SL 17.595 del 18 de octubre de 2017 con ponencia del magistrado Fernando Castillo Cadena, SL 19.447 de 2017 con ponencia del magistrado Gerardo Botero Zuluaga, SL 1452 del 3 de abril de 2019 con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 1421 del 10 de abril de 2019 con ponencia del magistrado Gerardo Botero Zuluaga y SL 1688 del 8 de mayo de 2019 con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Como premisas fácticas tenemos las siguientes. El señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas nació el 21 de abril de 1958, como se verifica con la copia de la cédula de ciudadanía que reposa a folio 27 del plenario. El demandante cotizó al otrora Instituto de Seguros Sociales 285 semanas entre el 9 de febrero de 1990 y el 31 de diciembre de 1995, según el reporte de semanas de cotización que reposa a folios 29 al 30 del plenario. El 27 de noviembre de 1995, el demandante se afilió al régimen de ahorro individual con solidaridad y por ende solicitó su vinculación a pensiones y cesantías Colpatria, para lo cual suscribió un formulario de afiliación que no es legible en su totalidad, pues en la parte de voluntad se plasmó el radicado de la afiliación, folio 138 del plenario.
El 4 de septiembre de 1997, el demandante se trasladó a Porvenir y suscribió un formulario de afiliación en el que indicó voluntad de afiliación. Hago constar que realizó de forma libre, espontánea y sin presiones la escogencia del régimen de ahorro individual, así como la selección de la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir para que sea la única que administre mis aportes pensionales. También declaro que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Folio 139 del expediente. En interrogatorio de parte rendido ante este estrado judicial, el demandante explicó a este despacho que las firmas del posterior formulario de afiliación fue precisamente por la fusión de Colpatria, Horizonte, Porvenir, pero que siempre permaneció pues afiliado a una misma entidad. Sin embargo, pues obran otros formularios de afiliación, pues encontrándose él ya afiliado a Porvenir propiamente, uno del 23 de febrero de 1999, folio 140, uno del 31 de mayo de 1999, folio 141, uno del 29 de septiembre de 2000, folio 142, uno del 6 de diciembre de 2000, folio 143. Pero finalmente, Porvenir S.A. certificó a folio 149 al 168 que el señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas ha estado afiliado a esa administradora desde diciembre de 1995 y al 13 de enero de 2020, que es la fecha de la certificación, acumulaba un capital de 377.446.196 pesos. Teniendo en cuenta las anteriores premisas fácticas y normativas, a juicio de este despacho, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. no cumplió con su carga probatoria de acreditar la correcta y completa asesoría dada al afiliado al momento de solicitar el traslado de régimen, carga que correspondía a esa entidad demandada y no al demandante, como lo ha dejado claro la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues no obra en el plenario prueba alguna que acredite que se le haya informado sobre los beneficios del trasladarse de régimen y mucho menos de sus desventajas. La única prueba con la que la administradora demandada pretende demostrar la debida información otorgada al señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas es la suscripción de múltiples formularios de afiliación que ni siquiera corresponden a la verdad, porque estando ya afiliado a Porvenir, nuevamente se le hizo firmar un nuevo formulario de afiliación o de retorno, pese a que se trata de la misma administradora, por lo menos desde que Colpatria se fusionó con Porvenir. Formularios de afiliación con los que no es posible determinar cuáles fueron los términos de la asesoría que en su momento dio el respectivo asesor, o si la firma de los múltiples formularios implicó también múltiples asesorías, en fechas en que incluso el demandante aún no estaba en curso en la prohibición legal de traslado entre regímenes, por lo que en manera alguna puede tenerse como prueba del consentimiento informado que debía manifestar el demandante al trasladarse al régimen de ahorro individual, como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias tomadas como premisas normativas. Bien, la línea jurisprudencial frente al deber de información de las administradoras, la carga probatoria de ellas ante el afiliado lego que solicita el traslado y la obligación de que exista un consentimiento informado para tomar la decisión libre y voluntaria de trasladarse al régimen de ahorro individual no sufre variaciones cuando se trata de afiliados que no son beneficiarios del régimen de transición o que no tuvieran una expectativa de derecho pensional cuando solicitaron el traslado o un derecho adquirido a la pensión, como en el caso que nos ocupa, puesto que ni la legislación ni la jurisprudencia tienen establecido que se deba contar con ello para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información, sino que por el contrario, la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado considerado en sí mismo. Se concluye entonces que Porvenir incumplió de manera notoria su deber de proporcionar una información clara y completa al señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas y tal omisión influyó en la decisión de trasladarse de régimen pensional y permanecer en él, por lo que además incumplió sus deberes de buen consejo de asesoría y vulneró los principios mínimos de transparencia que deben gobernar la movilidad entre regímenes pensionales. Ahora bien, teniendo en cuenta que según certificó Porvenir a folio 168, el señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas ha estado afiliado a esa administradora desde el mes de diciembre de 1995 y que actualmente acumula un capital de 377.446.196 pesos, sin duda alguna es esa administradora la que tiene actualmente el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del demandante,
por lo que se declarará la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad que efectuó el señor Castillo Cárdenas en el mes de diciembre de 1995 y se condenará por venir a devolver a Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos e intereses, como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil. Esto es, con los rendimientos que se hubieran causado, tal como lo dejó claro la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la misma sentencia 30.989 del 9 de septiembre de 2008. Y correlativamente, Colpensiones deberá afiliar nuevamente al demandante al régimen de prima media con prestación definida y recibir las cotizaciones provenientes de porvenir. Formularon las demandadas la excepción de prescripción. Al respecto, debe indicarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte en la SL 1421 y en la SL 1688 aclaró cualquier duda al respecto al señalar la inoperancia de la prescripción cuando se trata de ineficacia del traslado de régimen pensional, no solo por su nexo de causalidad con un derecho fundamental irrenunciable e imprescriptible como el de la seguridad social, sino también por el carácter declarativo que ostenta la pretensión inicial. Con fundamento en lo anterior, se declara no probada esa excepción. La excepción de inexistencia de causal de nulidad y saneamiento de la nulidad alegada formulada por Colpensiones se declara no probada, toda vez que no se analizó la validez del traslado entre regímenes del demandante desde la óptica de los vicios del consentimiento y la declaratoria de nulidad, sino desde la óptica de la ineficacia, como también lo dejó claro la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la SL 1688. Por las resultas del proceso se declaran no probadas las demás excepciones formuladas por las demandadas, se condenen costas a Porvenir S.A. en la suma de 2 millones de pesos como agencias en derecho, no se condenen costas a Colpensiones, toda vez que quien dio lugar al inicio de este proceso por haber omitido sus deberes legales fue Porvenir y no Colpensiones. En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara la ineficacia del traslado del señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones al de ahorro individual con solidaridad administrado por Porvenir S.A. por lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, condenar a la demandada Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas, como cotizaciones, bonos pensionales, rendimientos, frutos e intereses generados en su cuenta de ahorro individual, conforme a lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, ordenar a Colpensiones afiliar nuevamente al señor Daniel Augusto Castillo Cárdenas al régimen de prima media con prestación definida y recibir las cotizaciones provenientes de Porvenir S.A. conforme a lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Cuarto, declarar no probadas las excepciones de prescripción, inexistencia de causal de nulidad, saneamiento de la nulidad alegada e inexistencia del derecho para regresar al régimen de prima media con prestación definida, formuladas por Colpensiones, y las de prescripción, buena fe e inexistencia de la obligación formuladas por Porvenir S.A. Quinto, condenar a Porvenir S.A. al pago de las costas del proceso en la suma de 2 millones de pesos como agencias en derecho. La anterior decisión queda notificada en estrados.